Hermanos, muy buenos días. Como siempre, es un gozo, es un placer, es un privilegio. Más que todo eso, es un gozo y es un privilegio el poder estar nuevamente en esta mañana reunidos como hermanos, como iglesia, con el deseo de hacer la voluntad del Señor, con el deseo también de alabarle y de escuchar su palabra también, de escuchar su voz, porque Dios nos habla a través de la escritura, a través de la palabra de Dios, y ese es uno de los motivos también por los cuales nos reunimos, ¿no? Para escuchar la voluntad de Dios, para ver qué tiene para decirnos el día de hoy, en especial, ¿no? Porque todos los días cuando abrimos la Biblia en nuestra intimidad, en nuestras casas, o en el sitio que tengamos para orar, pues Dios nos habla también individualmente. Yo quiero, ya hemos alabado al Señor recientemente y quisiéramos alabarlo también por medio de las ofrendas. Así que nuestro hermano Leonardo, por favor, active su micrófono y oramos por la ofrenda. Adelante. Padre del cielo, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Te rogamos que bendigas estas ofrendas, mi Dios Todopoderoso, que son para tu obra, mi Señor. Tú nos necesitas, pero tú dejaste escrito que respecto a las ofrendas, bendícelas por favor conforme a tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, aprovecho para dar la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos que nos acompañan acá por MIR, quienes están con nosotros aquí reunidos, y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también, un saludo cariñoso y fraternal. Ubiquémonos por favor en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ubicarnos en la primera epístola del apóstol Pedro. Donde vamos a leer del verso 17 al 19. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Del verso 17 al 19. Es el pasaje base del tema de hoy, hermanos, que lleva por título Rescate. Y dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra, Señor, meditar en tu voluntad. Por favor, ayúdanos para ser entendidos, ayúdanos para que podamos comprender, que tu Santo Espíritu sea ayudándonos a comprender tu voluntad, y lo que es más importante, Señor, ayúdanos a creer en tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te pedimos que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Bueno, el pasaje que acabamos de leer, hermanos, pues un contexto histórico pequeñito, fue escrito por
el apóstol Pedro en el año 60, del 60 al 65 aproximadamente después de Cristo. Ya sabemos por la escritura que Pedro fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y que antes de llamarse Pedro se llamaba Simón, y que fue llamado por Cristo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja estas palabras escritas en esta mañana. Fueron dirigidas a todos los expulsados, quienes fueron expulsados de los judíos que fueron expulsados de Jerusalén, pero también va dirigida a todos los cristianos, o a toda la iglesia, a todos los creyentes en general. El secuestro, hermanos, es una pequeña introducción que quiero dar al respecto. El secuestro, la extorsión, la violencia y algunas otras situaciones que se presentan en la vida son difíciles, y las sufren muchos países o en muchos lugares del mundo, hermanos. El secuestro lo vemos en países como Colombia, más que todo, ¿no? En Venezuela, en fin, en general. Y esto ha generado como consecuencia dolor, sufrimiento y la muerte de miles de personas, hermanos, a causa o debido al secuestro. En particular, es una situación demasiado complicada para las familiares o para las personas que lo sufren, por la manera en que se presenta, ¿no? En la manera en que causa angustia, dolor, tristeza, preocupación, causa también incertidumbre de no saber la situación, o no saber qué pasará con ese familiar que le han privado de su libertad, o si estará vivo o si no lo estará. Entonces esa incertidumbre causa como más presión, como más dolor y más sufrimiento en la persona. También se da el caso en el que el secuestrado es torturado y martirizado, y incluso hasta quitarle la vida. Las personas involucradas o responsables del rapto llaman a los familiares para pedir por ellos cierta cantidad de dinero para su liberación, que generalmente son unos montos grandísimos, ¿no? Porque una persona, generalmente quienes secuestran son a quienes tienen mucho dinero, y lo llaman para obligarlos, para presionarlos para que paguen, y la familia, pues sí, con el deseo de liberar a su familiar y poder disfrutar nuevamente de su compañía, pues pagan esas sumas elevadas por el rescate. El pasaje de hoy, hermanos, tiene mucho que ver con el tema del título, que es, decía anteriormente, que es rescate. Ya luego veremos las similitudes que hay al respecto. El pasaje comienza diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Invocar es clamar, es llamar a alguien
o a un poder superior para pedir auxilio, para pedir protección. En este caso, el apóstol Pedro se está refiriendo a Dios Padre, si invocáis por Padre. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, su enviado. Muchas veces tenemos el testimonio de Él en la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces invocaba al Padre, se dirigía a clamar al Padre, se dirigía a Él para orar, porque Jesús también pasó por momentos de angustia, Jesús también pasó por momentos de tristeza, y por eso Él sabía que tenía un Padre que le podía ayudar y se dirigía a Él para pedirle. Vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo en Marcos capítulo 14, el verso, Marcos capítulo 14, verso 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En este pasaje vemos cómo Jesús se dirige al Padre. Abba Padre significa Padre mío. Más atrás en Mateo 26 tenemos otro ejemplo también, Mateo 26, el verso 39. Mateo capítulo 26, verso 39, dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que se dirigía al Padre siempre clamando. En el verso 42 también se repite nuevamente, y en el verso 44 de Mateo capítulo 26, hermanos. Jesús se dirigía, invocaba al Padre porque conocía, porque sabía de su poder, porque tenía la certeza absoluta de que Él podía ayudarle. Por eso Jesús se dirige hacia Él o le invoca para buscar la ayuda de Él, para buscar su auxilio, para pedir su protección. Y eso, hermanos, es lo que el apóstol Pedro quiere transmitirnos en esta mañana. También una de las cosas que quiere transmitirnos el apóstol Pedro a través de este pasaje, hermanos. Quiere darnos a entender, ¿no? O una manera de decir es, ustedes le conocen, saben quién es, y porque le conocen lo invocan como Padre. ¿Y quién de nosotros desconocemos el poder de Dios? Yo creo que ninguno, ¿no? Todos conocemos el poder de Dios. Ahora, si alguien lo desconoce, pues es fácil conocerlo, porque Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad, o quiere darse a conocer a toda la humanidad, y por eso nos dejó su palabra, para que a través de ella le podamos conocer. De hecho, es la única manera en que podemos conocer a Dios, a través de su palabra revelada. El problema es que no todos quieren conocer, o no todos se toman el tiempo de leer la palabra de Dios, o de acercarse a la Biblia para conocer realmente a Dios. Y hay muchos que dicen conocer a Dios, pero lo conocen de oídas nada más. Como le dijo Job cuando Job argumentaba contra Dios, ¿no? Y hay un momento en el que dice, de oídas te había escuchado, te había conocido. Entonces es importante que
no le conozcamos de oídas, sino que tengamos una experiencia personal, cada uno, que podamos tener una experiencia personal, cada uno de nosotros con Dios, y que tengamos un concepto de Él bastante claro, que conozcamos todos sus atributos, que conozcamos a través de la lectura de la palabra todas sus virtudes, porque en la Biblia es donde Dios se manifiesta, donde podemos conocerlo tal como es, tal como Él quiere que nosotros le conozcamos. Todos nosotros le conocemos, hermanos, sabemos que de lo inmensamente grande y poderoso que es, Dios es omnipotente, sabemos que Dios es omnipotente, que nada es imposible para Él, que todo le es posible, y por eso le invocamos, le pedimos, clamamos a Él por su ayuda, por su protección, y esto es algo similar a lo que predicábamos el domingo pasado. También sabemos por las Escrituras, hermanos, que Dios es un Padre, es nuestro Padre, que es amoroso, que es misericordioso, pero no debemos olvidar tampoco que además de eso, Dios es un Dios justo y que juzga con justicia, con rectitud, y que no dará al culpable por inocente, y por tanto hará justicia juzgando a cada cual según haya sido su actuar. Dice el pasaje base: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El pasaje, el apóstol Pedro nos da a entender claramente, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Por eso el apóstol Pedro dice, aquel que sin acepción de personas, o sea, Dios no trata a unos de una manera o a otros de otra manera. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ofreció su amor en la cruz a todos por igual. O sea, Él no hace acepción de personas como generalmente nosotros solemos hacer, ¿no? Que si hay alguien que tiene más dinero, pues lo tratamos a veces con preferencia, y pues realmente esa no es la voluntad de Dios, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. En cuanto a juicio, tampoco hace acepción de personas. Juzga a cada quien conforme a sus actos, según la obra de cada uno. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Que todos seremos juzgados respecto a nuestras, o conforme a nuestras actitudes. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10, tenemos un pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Está escrito, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ahí nos deja bastante claro el Señor a través de su palabra que todos vamos a comparecer ante ese tribunal y que vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, si hicimos lo bueno, pues vamos a tener un premio; si hicimos lo malo, pues no vamos a tener un premio, sino más bien todo lo contrario. Volviendo al texto base, donde dice, y si invocáis, la palabra invocar es un condicionante, ¿no? Es un conector, es un condicionante, es decir, lo que el apóstol nos dice o nos quiere transmitir es: ustedes conocen, como decía anteriormente, ¿no? Ustedes conocen, saben de los atributos del Señor,
ustedes comprenden que Dios no hace excepción de personas y por tanto ustedes también serán juzgados. Y recuerden que estas palabras van dirigidas a creyentes. Ustedes también serán juzgados, ustedes no serán librados del juicio, porque el conocimiento que tenemos, el conocimiento que Dios nos ha dado de la palabra de Dios, nos hace responsables delante de Dios. Y entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, más responsables somos delante de Dios, o somos más responsables para con Dios. Bueno, y el texto base sigue diciendo: conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta parte es bastante interesante, hermanos. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Conducidos, que caminar en la voluntad de Dios siempre. Caminar siempre haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos obedientes, caminar todo el tiempo de nuestro caminar cristiano con Cristo. Es además, dice el apóstol Pedro, en temor, ¿no? Con el temor de Dios. El temor del Señor, el contexto de estas palabras son un llamado a la santidad, un llamado a hacer la voluntad de Dios, un llamado a alejarnos, un llamado urgente para que nos apartemos del mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28, 28. Amén. Amén. Quien teme a Dios es sabio. Quien teme al Señor es, además de sabio, es inteligente. Amén. Sí. Bueno, porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Y quien se aparta de mal es inteligente, quien se aparta del pecado es sabio. Y Dios nos ha dado esa capacidad, hermanos. El Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios, nos capacita para ser inteligentes, nos hace obedientes, nos ayuda, nos da la sabiduría necesaria para aplicar la palabra de Dios. Por eso es importante que no seamos necios, sino que seamos sabios y que seamos temerosos del Señor, hermanos. Amén. Amén. Bueno, el pasaje base en el verso 18 sigue diciendo, volviendo al texto, hermanos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Podría ser este punto, pues es importantísimo también, no menos importante que los otros, pero es el punto en el que quiero hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, es decir, de una vida vana, de una vida, algo vano es algo pasajero, algo que no sirve para nada, que no nos hace bien, algo vano que para nada es provechoso para nuestra vida. Más bien, todo lo contrario, llevábamos una vida que nos conducía a la muerte, una vida desordenada, una vida
en la que vivíamos de espaldas a Dios, dándole la espalda a Dios. Un desorden de vida que nos conducía tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Muchas personas que llevan una vida de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, contraen enfermedades que les causan la muerte. El alcoholismo genera enfermedades en las personas también, que los reduce a una silla de ruedas o a un hospital. La drogadicción ha llevado a cientos de personas a ser indigentes, y es impresionante ver personas que fueron estudiados. Recientemente yo miraba por ahí un video de alguien que resalta ese tipo de personas que han sido abogados, que han sido arquitectos, pero por tomar una mala decisión en su vida fueron a parar a las calles. Personas con un futuro por delante, con familia, pero por la adicción, por tomar malas decisiones, no piensan en el mal que les hacen a su familia y el mal que se hacen ellos mismos a su cuerpo. El daño que le hacen a la sociedad también, ¿no? Porque es preocupante. Enfermedades que llevan a la muerte física también, espiritual, porque cuando no se anda en el temor del Señor, se anda en pecado. Y andar en pecado, hermanos, el pecado es la infracción de la ley, según 1 Juan 3:4. Y todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, y el estar lejos de Dios es estar muertos espiritualmente, y así lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, donde está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos esclavos, hermanos, del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos convictos, éramos mercenarios, como un convicto, como un preso. Éramos esclavos. Es una metáfora que usa el apóstol Pablo, ¿no? Que éramos esclavos, reos, dignos de muerte, exactamente. Por eso dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, y con su gran amor con que nos amó. Y yo quisiera que resaltáramos esa parte, hermanos, porque Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, envió a nuestro Señor Jesucristo, y lo envió en nuestro rescate, en nuestro beneficio, para librarnos de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado. La pregunta es: ¿todos queremos ser librados de esa esclavitud? Porque Dios quiere ayudarnos, y por eso envió a su Hijo. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a nuestro rescate y pagó el precio. Pagó ese precio que no se compara con ningún dinero, que no hay dinero que pague ese rescate que Cristo pagó por nosotros. Y lo hizo, no lo hizo ni con oro, ni lo hizo con plata, las cuales son cosas corruptibles, sino que lo hizo por medio de
su sangre preciosa, su sangre derramada en la cruz del Calvario. El oro, la plata, hermanos, son cosas que se corroen, que se oxidan, que se acaban, que se dañan. Pero la sangre de Cristo, hermanos, fue con la que Dios, Cristo, nos compró, nos rescató, pagó esa suma por nuestra libertad, por la libertad de la esclavitud, por librarnos de esa esclavitud en la que estábamos, para liberarnos de, así como lo hacen con los secuestrados, pagando esas cantidades de dinero. Cristo pagó nuestros rescates, hermanos. Amén. Con algo mayor que el oro y la plata, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso es algo que debiéramos valorar. Además de su sangre, Cristo fue torturado, fue escarnecido, fue molido, su cuerpo fue traspasado y desfigurado su rostro, como leemos en Isaías capítulo 53. Dice que su hermosura, no veremos más su parecer, más que la de los hijos de los hombres. Y ese fue el pago que Jesús dio por nuestro rescate, su sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo quisiera parafrasear un poco este pasaje, hermanos, y es algo, parafraseándolo, haciendo una paráfrasis de este pasaje, hermanos, sería: ustedes que invocan a Dios por Padre, conociendo que no hace acepción de personas, y que juzgará a todos según su obrar, y sabiendo que fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, que tenían en una vida pasada, caminen en el temor de Dios todo el tiempo de su caminar cristiano, anden en la voluntad del Señor, hagan lo que el Señor les pide, sean sabios, sean inteligentes, no necios, vivan en santidad, apártense del mal, hagan lo bueno, santifíquense para Dios. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, hermanos, a través del apóstol Pedro. Amén. Recordemos que el conocimiento de la voluntad del Señor nos hace responsables directamente a nosotros, porque el pasaje en el verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No falta quien diga: mire, ahí está, si yo soy lo que soy es porque lo heredé de mis padres, ¿sí? Pero no tenemos excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y es responsabilidad nuestra filtrar todo lo que escuchamos, porque no tenemos excusa delante de Dios. Cuando nos presentemos delante de Dios, no podemos decirle: no, es que mis padres me enseñaron así. Dios nos va a decir: ahí tenía la Biblia, ¿por qué no la leyó? Tenemos el Espíritu Santo también, que nos guía a toda la verdad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, y a nuestros hijos que nos están escuchando, lo que escuchan de nosotros como padres, fíltrenlo. Ahorita son niños, pero cuando sean adultos van a tener que tomar sus propias decisiones y van a tener que ser responsables y van a tener que mirar en la palabra de Dios si lo que han escuchado es conforme a la voluntad de Dios o no. Porque no tenemos excusa. Realmente no tenemos excusa delante de Dios, hermanos, para absolutamente nada. Por eso es importante que hagamos ese ejercicio
de filtrar, y eso es algo que hace parte de las recomendaciones que Dios nos da en su palabra. Por ejemplo, Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. No podemos conformarnos con lo que solamente escuchamos o vemos hacer, porque podemos estar yendo por el camino equivocado, por el camino erróneo. El precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, que Él tuvo que pagar por nuestro rescate, por nuestra libertad, y fue su sangre, hermanos, su sangre derramada. Y si en algo, en lo más mínimo, lo valoramos, si en algo estamos agradecidos, hermanos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, si en algo lo estimamos, dirijámonos, caminemos en santidad cada día que el Señor nos permita vivir. Glorifiquémoslo en todo lo que hagamos. Sé que somos humanos y que podemos fallar en una cosa o en otra, pero cada día que despertamos es una oportunidad que Dios nos da para reconocer nuestros errores, nuestros pecados, para pedir perdón. El apóstol Juan nos enseña en 1 Juan capítulo 2, del verso 1 al 2, dice: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué nos muestra ese pasaje? Que podemos equivocarnos, pero no podemos convertir el pecado en una práctica, porque la Biblia también dice que el que practica el pecado es del diablo. Y practicar el pecado es hacer algo consecutivamente, repetitivamente, y eso es algo que no nos podemos dar ese lujo, hermanos, porque no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios se caracterizan, ¿por qué? Porque hacemos la voluntad del Padre, porque buscamos glorificarlo en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, con nuestras acciones y aún con nuestros pensamientos. Dios merece ser glorificado, hermanos. Jesús es digno de nuestra gratitud, de nuestra honra, de nuestra alabanza, como le cantábamos al principio en la alabanza. Él es merecedor de nuestra adoración, porque Jesús pagó con su sangre derramada en la cruz, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, pagó nuestro rescate. Honrémoslo, hermanos. Amémoslo. Él nos liberó, Él nos rescató para que le adoremos. Nos compró a precio de sangre. Y aunque con nada pagaríamos esa deuda, porque deudores somos a la sangre de Cristo, lo que sí podemos hacer es obedecerle, honrarle, adorarle, sujetarnos a su palabra, sujetarnos a su voluntad, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, valga la redundancia. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, que le obedezcamos y que nos sujetemos a su palabra, que seamos agradecidos, porque Cristo nos compró, nos rescató, pagó por nuestro rescate con su sangre derramada en la cruz. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Y Dios quiere que reflexionemos, Dios quiere que recapacitemos al respecto. Dios quiere que, así como lo escuchamos, hemos escuchado a través de su palabra, su voluntad, su voz, Dios quiere que cada uno de nosotros le demos una respuesta al Señor. Dios quiere que respondamos a esa demanda que el Señor nos hace, a ese amor que nos ha
ofrecido y que nos ha regalado. Así que, hermanos, reflexionemos al respecto y personalmente démosle una respuesta a Dios. Oremos. Padre misericordioso, te agradecemos inmensamente. No hay palabras, Señor, para agradecer lo que has hecho por cada uno de nosotros, por ese amor manifestado en la cruz del Calvario, por toda, absolutamente toda la humanidad. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos convictos, cuando éramos presos a voluntad del diablo, tú viniste a nuestro rescate y hoy podemos decir confiadamente que somos libres para hacer tu voluntad, y en esa libertad que tú nos das, cada día decidimos honrarte, cada día decidimos alabarte y cada día decidimos agradecerte por ese gran amor que nos has mostrado y que nos has dado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos para que los bendigas y para que nos ayudes a todos a comprender y a entender estas palabras, a valorar todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco, dándote las gracias de antemano, y por favor llévate la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén y amén. 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 Felicidades, hermanos. Una feliz semana.